Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a leer Juan capítulo 2. Vamos casi a la parte en el anexo. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Es la purificación del templo. Amén. A ver quién lo lee con voz fuerte. Tengo ya la hermana una Biblia que me regaló a Sain, pues me van a conseguir una de las más grandes. ¿Quién la lee? ¿Quién la lee? Del 13 ¿cuál? Al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amado Padre, por traernos este día, Señor, a venir a escuchar tu bendita palabra, Señor, a que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de ellas. Padre, clamamos que en el nombre de Jesús, Señor, tú obres en cada corazón, Señor, que tú abras los oídos espirituales, que tú abras el corazón, Señor, y tu palabra transforme cada corazón aquí presente, Señor. Padre, rogamos que tu gracia transformadora transforme las vidas, Señor, de todo aquel que esté oyendo tu palabra, Señor. Que tú obres de una manera especial y gloriosa, Señor. Que tú obres de una manera, Señor, poderosa en cada corazón al escuchar tu bendita palabra, y que esto nos sirva de transformación, Señor. Que cada día, Señor, conozcamos más de ti, de tu carácter, de lo que tú eres, Señor, y así podamos adorarte en espíritu y en verdad. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos también para ver tu realidad, Señor, para ver la verdad de tu palabra, para verte a ti cada día más en ella, Señor, y poder así, Señor, adorarte de una mejor manera. Señor, usa mi vida para trazar este mensaje de tal manera que sea de grande bendición para los oyentes. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y leímos, ¿verdad? En el versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Había 3 fiestas obligatorias en las cuales los judíos tenían que subir a fuerzas a Jerusalén. ¿Sí? Estuvieran donde estuvieran, tenían que hacer el viaje para, ¿verdad?, hacer los sacrificios y la adoración en Jerusalén, porque era un mandato de Dios. Dios así lo había establecido, ¿verdad? Y uno de ellos era la Pascua. La Pascua era una de las festividades que Dios les encargó a los judíos que la celebraran año con año, sin faltar. ¿Sí? Y tenían que ir a Jerusalén a fuerzas a hacerla y a realizarla, ¿verdad? Por lo tanto, no es de extrañarte que Jesús subiera, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar la Pascua, porque nosotros sabemos que Jesús tenía que obedecer en todo la palabra de Dios. Entonces, una muestra de la obediencia del Señor es que Él mismo subió a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Él estaba en Capernaum y de Capernaum subió, ¿verdad?, a Jerusalén.
a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, vayamos a Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 8. Habló Jehová Éxodo 12 del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes de levadura con hierbas amargas y lo comerán. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la fiesta de la Pascua era cuando el Señor, ¿verdad?, iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y ya vimos, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la propiciación, ¿no? 6 plagas, bueno, todas las plagas anteriores, 9 plagas, bueno, 8 plagas, ¿verdad? ¿Qué pasó? No afectaron a Israel, no iban a afectar a Israel, pero la última plaga, Dios les manda hacer algo. Lo último que Dios iba a hacer para liberar, Dios les dice: ahí sí van a tener que hacer algo, porque si no, sí les va a tocar. Esto sí les va a tocar. Cuando era la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Dios dijo: van a tener que matar, ¿verdad?, un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad?, un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque tenían que con la sangre pintar los dinteles de las ventanas y de las casas, de las puertas, perdón, para que el ángel no pasara por ahí y matara a los primogénitos también. Si un judío hubiera desobedecido eso, hubiera muerto su primogénito, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a Dios ordenándole esto, ¿verdad? Y que comieran apresuradamente todo el cordero, ¿verdad? Y lo tenían que hacer, ¿cómo? Asado y con hierbas amargas, ¿verdad? Y esto nos habla precisamente como cuando Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Porque Jesús simbolizaba el cordero pascual, ¿verdad? Es decir, si tú no haces que Cristo sea parte de ti, no tienes parte con Él. No tienes parte con Él. Y entonces nosotros vemos cómo manda a celebrar la Pascua y les dice: y será por estatuto perpetuo para ustedes y sus generaciones, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta parte que Jesús sube. Y cuando Jesús sube y llega a ese lugar, ¿qué ve en ese momento? ¿Verdad? Dice que inmediatamente lo que detecta y lo que ve es 2 tipos de gentes: los vendedores y los cambistas, ¿verdad? Los vendedores y los cambistas ocupando el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era el lugar donde los gentiles que venían a adorar al Señor de diversas partes, ¿verdad?, ahí podían llegar y adorar al Señor desde allí. Imagínense al Señor llegando y viendo todo ese lugar lleno de animales, ¿verdad?, de ovejas, de bueyes, de mesas de cambistas, ¿verdad?, y que no había un lugar para los gentiles, y además el bullicio que genera todo eso, ¿sí? Imagínense a los cambistas gritando, ¿verdad?, y todo eso, y a las vacas y a las ovejas, ¿verdad?, haciendo sus respectivos sonidos. Entonces el bullicio tan fuerte, y eso ¿qué provocó? Provocó el celo del Señor, ¿verdad? El celo del Señor. ¿Por qué había cambistas ahí? ¿Por qué había vendedores? Bueno, porque había mucha gente que venía de lugares distantes, ¿verdad? Y para no traer al animal desde allá, compraban el animal en Israel o en Jerusalén, ¿sí? El detalle que hacían los vendedores es que estos vendedores vendían el animal súper evaluado, ¿sí?
súper inflado el precio. Si afuera tú conseguías, vamos a suponer un precio, ¿verdad? Si tú conseguías una oveja en 200 pesos, ellos te lo daban en 600, 800 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasaba si el que venía a adorar compraba una oveja afuera? Por muy perfecta que estuviera la oveja, el sacerdote que revisaba que todo estuviera sin defecto decía, no pasa, ¿verdad? Pero mira, tenemos acá uno que es petipata, pero te vale 800, ¿no? Eso era lo que estaba sucediendo realmente ahí en el templo, ¿verdad? Estaba pasando eso, que estaban sobrevaluando, entonces era un negociazo adentro del templo. También con los cambistas, ¿qué pasaba? ¿Verdad? Había que dar un tributo para el templo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que no se aceptaba otra moneda que no fuera la moneda judía, ¿verdad? Y entonces cuando traían otras monedas, ellos lo cambiaban, como las casas de cambio, ¿verdad? Que tú llegas y te cambian lo que tengas. Pero ellos hacían un tipo de cambio también de mucha ganancia para ellos, ¿sí? Ellos que llegaban a ganar una exageración en el tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, el dólar está a 20 pesos, ¿no? Y ellos te decían, yo te lo compro en 12 pesos, ¿no? Entonces ellos le ganaban exageradamente y ellos también se mochaban a la vez con los sacerdotes, ¿verdad? Porque por algo el negocio estaba allí, muy bueno. Y eso impedía que los gentiles también adoraran con libertad al Señor, ¿verdad? Y eso provocó, ¿qué? El celo del Señor y el enojo. ¿Y qué hizo el Señor cuando llegó allí? Dice, ¿verdad? Que hizo un azote de cuerdas. Azote de cuerdas. Eso significa que hizo un látigo él mismo. Él no traía algo ahí, ¿verdad? En ese momento, a lo mejor con lo que estaban amarradas algunas vacas o algo, las desató y con eso hizo, ¿verdad? Una especie de látigo y empezó a azotar las cuerdas para que los animales se dispersaran, ¿verdad? Se generara una confusión ahí, empezó a voltear la casa de los cambistas, ¿sí? Entonces nosotros vemos esa parte. Nosotros vemos la molestia del Señor por esto, por lo que estaba sucediendo en el templo de Israel, por lo que estaba sucediendo, cómo habían vuelto la casa de su padre en mercado. La casa de su padre en mercado. Y esto nos muestra precisamente, ¿verdad? Que el Señor, como predicaba en la mañana, que el Señor, Jesús, no vino a predicar ira. Él vino a predicar, ¿se acuerdan cuando leyó el libro del profeta Isaías en la sinagoga judía? Él dijo que venía a predicar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sí? Si en el año de la buena voluntad del Señor Él se enojó, el Señor Jesús se molestó, se airó, ¿sí? Y eso que venía en buena voluntad. Ahora imagínense qué será en el día de venganza del Dios nuestro. En el día de venganza, cuando Él venga a destrozar a sus enemigos. Porque la palabra de Dios dice que Jesús vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá como el Cordero, ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá coronado en victoria. Dice Apocalipsis que la gente va a entrar a las cuevas y va a gritarle a las peñas que caigan sobre ellos y que los cubran de la ira del Cordero. El regreso del Señor va a ser tan fuerte, ¿verdad? Que la gente va a temblar ante su presencia. Y esto es una muestra, lo que nos está relatando aquí, que es una muestra que el Jesús que conocemos es un Jesús, ¿verdad? Divino, es un Jesús que se aira también, ¿sí? Que el celo le provoca ira. Y lo provocaron a ira cuando Él vino aquí a Israel y vio su casa llena de gente vendiendo cosas. Ahora, Jesús llega al templo, y después voy a hacer una semejanza de todo esto, ¿va? Pero Jesús llega al templo. ¿Este templo cuál era? ¿El templo de Salomón? No. El templo de Salomón había sido destruido por los babilonios, ¿verdad? Un templo glorioso, hermoso, con acabados maravillosos. Ese templo se veía a lo lejos, de mármol, imagínense, blanco, con cosas de oro, y adentro oro por todos lados. Cómo brillaba ese templo de Salomón, ¿verdad? Pero además el templo de Salomón tenía algo maravilloso y glorioso, que ¿qué era? La presencia de Dios.
la presencia de Dios morando entre el pueblo de Israel. Pero a causa del pecado de Israel perdieron todo eso, ¿verdad? Perdieron todo eso. Y su templo fue destruido. 46 años antes, porque dicen, ¿verdad? Aquí que dicen 46 años nos llevó a construirlo. 46 años antes, Herodes empezó a construir este templo. Y también lo forró de oro, pero no alcanzó a cumplir la magnificencia del de Salomón, ¿verdad? Pero había algo además que este templo no tenía. Este templo era bonito, era hermoso, pero ¿qué no tenía? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios no estaba manifiesta ahí. Y algo que nos enseña aquí la palabra del Señor es que cuando la presencia de Dios no está en algún lugar, se empieza a llenar de cosas que no son. Se empieza a llenar de vendedores, se empieza a llenar de carlistas, se empieza a llenar de ladrones, de hurtadores. Y déjame decirte algo, eso sucede en nuestra vida también. ¿Sí? Dios nos creó a todos, dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para tener comunión con Él. Pero a causa del pecado, esa comunión se rompió, ¿verdad? Y donde no está la comunión con el Señor, que es la presencia misma del Señor, cuando tenemos comunión con Dios, es que su presencia está con nosotros. Y cuando no tenemos esa comunión, ¿qué quiere decir? Que el templo está vacío. Y si el templo está vacío, ¿tú alguna vez has entrado a alguna casa que tiene tiempo que no está habitada? ¿Qué empieza a suceder? Hay telarañas, hay polvo, hay suciedad, ¿Qué más? hay humedad, Oscuridad, ¿qué más? hay animales, bichos, Bichos, cucarachas, ratas, ¿verdad? Y se empiezan a llenar y a llenar y a llenar de cosas que no, ¿verdad? ¿Qué sucede en tu vida cuando la presencia de Dios no está en ti? nos empezamos a llenar de De cosas que no. De cosas que no son agradables delante del Señor, que no son aceptables delante de Dios. Y entonces empiezas a vender. Y empiezas a utilizar las cosas de Dios como si fuera cualquier cosa. Empiezas a perder el temor de Dios. Y empiezas a perder, ¿verdad? Y empiezas a hacer cosas que antes no hubieras hecho. Porque empiezan a ocupar cosas tu corazón que no son agradables a Dios. Cuando tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida, es porque algo está en primer lugar. Y eso va a empezar a llenar tu corazón. Y eso va a empezar a hacer que tú vayas perdiendo esa comunión con el Señor. Por eso Jesús fue claro. ¿Sí? El que no me ama más que a padre, madre, hermanos, hijos, esposo, no es digno de mí. Porque cuando tú amas algo igual o más que el Señor, esto ocupa la prioridad en tu vida. Y entonces tu cuerpo, tu casa, tu templo se empieza a llenar. En sí te voy a decir algo, todos somos templos, pero hay templos que están vacíos y templos que están llenos del Señor. Cuando tú en verdad has creído en Jesucristo, tu vida está llena del Señor. Amén. Cuando tú en verdad has nacido de nuevo, tu vida es Cristo. ¿Sí? Pero cuando tú no has nacido de nuevo, tu templo está vacío. Y tú quieres entonces suplir la presencia de Dios con cosas que adorar. Y empiezas a vender las cosas. Oh Señor, cuando tú tienes una especie de religión, ¿verdad? Y que dices, oh Dios, tú sabes que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, pero voy a intercambiar. ¿Qué tal si te cambio el domingo, Señor, porque tengo que hacer algo, me surgió algo y tengo que hacerlo, Señor? Y empiezas a vender. Oh Dios, tú sabes que, bueno, puedo ir la otra semana, no hay ningún problema. Y empiezas a vender. A vender lo que es de Dios. Por tú ganarte algo más. Por tú ganarte una acción más. Y entonces tu casa se empieza a llenar de esa ambición. Y cuando vienes a ver, ya está todo lleno de eso.
Porque ten por seguro que esto no empezó de la noche a la mañana con todo lleno. Y ya empezaron, ¿verdad? Uno, oye, sacerdotes, danos chance. Y cuando el sacerdote empezó a ver que era negocio, empezaron a meter más, y más, y más, y más, a tal grado que ocupó todo. Así va sucediendo en nuestras vidas. Cuando tú vas, ¿verdad?, permitiendo que algo vaya ocupando ese lugar, va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y cuando te des cuenta, ya estás lejos de la comunión del Señor. Ya estás lejos de la comunión del Señor. Y entonces, si en verdad eres un templo del Señor, el Señor va a venir y te va a aplicar disciplina. Porque el Señor no va a permitir que un templo de Él, ¿verdad?, sea llenado de cosas. Y ve aquí lo que hace el Señor. Da un azote de cuerdas, da azotes de cuerdas y tumba la mesa de los cambistas. ¿Qué sucedería en la mesa de los cambistas? Ustedes imagínense esas mesas llenas de monedas y todo, de repente llega alguien y hace ¡fum! ¿Qué sucede con esas monedas? Ruedan. ¿Y has visto a la gente cuando le tiran los que le llaman bolo? ¡Bolo! Y ¡fum! Tiran el dinero, ¿qué pasa? Toda la gente se va sobre eso. Toda la gente se va sobre eso. Entonces imagínense todo el dinero de los cambistas. ¡Fum! ¿Qué sucedería con la gente que estaba allí? Inmediatamente agarrar todo el dinero, ¿verdad? ¿Qué representaba eso para los cambistas? Pérdidas, ¿verdad? Pérdidas para los que tenían ovejas, bueyes, porque todo eso se disipó por toda Jerusalén, ¿sí? Y eso simbolizó, y eso es lo que nos habla la palabra del Señor cuando nosotros no tenemos el templo, ¿verdad? Perdón, tengo un poco de tos y no me dieron café, pues peor. Entonces, ¿verdad? Si no tenemos el templo en una viva comunión con el Señor, no es cierto, hermana, quédese. Entonces, si no tenemos el templo del Señor con una viva comunión con el Señor, ese templo va a empezar a llenarse de cosas y tarde o temprano el Señor va a tener que traer un azote de cuerdas a tu vida. Y va a ser pérdida para ti. Va a traer pérdidas para ti. Y pérdidas fuertes, porque el Señor se encela de lo que es suyo. ¿Sí? Vamos a Éxodo, por favor. Capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar. No, Éxodo 34, 14. Ay, gracias. Digo que no te has de inclinar. Éxodo 34, 14. Sí, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí está. Cuyo nombre es celoso. El nombre en el Antiguo Testamento, los nombres identificaban la personalidad de la persona. Por eso es que Dios dice, mi nombre es celoso. Soy un Dios celoso. ¿Sí? Y la palabra Dios ahí está con minúscula. La palabra Dios ahí dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Bueno, ese ningún otro Dios es... Sí, se refiere a las imágenes, a otras cosas. No a Dios, a Jehová. A Jehová. Porque dice, pues Jehová. Tu Dios es celoso, ¿verdad? Jehová es celoso. Dios es celoso. No sé si lo conocías así, pero es celoso, ¿verdad? Y Él no permite que algo suyo se vaya tras otras cuestiones, ¿verdad? Y un Dios no solo es aquel de eso de yeso, de madera, ¿verdad? No solo es eso, lo incluye, pero también un Dios puede ser tú mismo, puede ser un hijo, puede ser tu trabajo, puede ser tu tiempo. Cualquier cosa que pongas a la par o más que Dios es un ídolo para Dios. ¿Sí? Y Dios dice, soy celoso y mi nombre es celoso, ¿verdad? Celoso de Dios, de lo suyo. ¿Sí? Y cuando el celo de Dios se enciende la ira de Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3.
Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y ahora versículos 6 y 7, por favor, ahí mismo. Cuando llegaron a la era de Natón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, el arca del pacto, Dios había dicho, nadie la podía tocar. Solo los sacerdotes, transportándola, metían una vara, ¿verdad?, forrada de oro, ¿verdad?, y con ella la cargaban, pero no podían tocar el arca. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Usa quiso hacer una acción buena. Usa quiso, ¿verdad?, que el arca del pacto no se fuera a caer, ¿verdad?, y ayudarla. Y entonces extiende su mano para sostenerla, ¿y qué dice? Dios inmediatamente lo fulmina. Cayó muerto. Dios es celoso de sus cosas. Muchos de nosotros queremos decir, bueno, yo voy a servir a Dios, sí, pero a mi manera. Yo voy a obedecer a Dios, pero a mi manera. Yo, ¿cómo se llama? El evangelio de José Alfredo Jiménez. Pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Yo tengo a Jesús en mi vida, pero yo sigo siendo el que da las órdenes. Yo sigo siendo el que manda aquí. Y Dios dice, no. Si no me pones a mí en primer lugar, no hay nada, no hay tratos, no hay... Las condiciones de salvación son estas. Me tienes que tener por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos, amados hermanos, cómo Dios mata a Usa por una acción que aparentemente era buena, ¿verdad? Pero lo fulmina. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios también, ¿verdad? Le voy a ayudar a Dios en esto, le voy a ayudar a Dios en aquello. No, nosotros no podemos ayudarle a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscarle a Él como Él es, ¿sí? Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el celo de Dios se enciende. Nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? El celo de Dios se enciende cuando tú como cristiano quieres andar allá afuera en el mundo. Y quieres andar allá conviviendo y andando y haciendo y gozando de las mismas cosas. Dios dice, su furor se enciende. Y entonces es como si te volviera su enemigo. Y entonces Dios tiene que castigarte y disciplinarte duramente, ¿verdad? Y como dice Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si tú no eres de Cristo, bueno, tienes algo peor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que un día Él te enjuiciará y el ardor de su ira caerá sobre ti eternamente y para siempre. Todos los días sin fin, viviendo la ira de Dios sin que Dios te destruya. Eso es el lago de fuego y azufre. Algunos teólogos la denominan la muerte sin morir. Los dolores, las atrocidades de la muerte sin morir. Te sentirás que te consumes. Ese es el ardor de la ira de Dios. Sentirás que te consumes, que ardes en vida, pero nunca te consumirás. Sentirás la conciencia. ¿Alguna vez te ha acusado la conciencia de algo? Pues eso multiplícalo por 1000 o 1.000.000 de veces y eso será todos los días en el lago de fuego y azufre.
además estarás en soledad perpetua. Por ahí, ¿verdad? Los psicólogos dicen, el peor castigo para un ser humano es la soledad. Es el peor castigo. ¿Sí? Y el lago de fuego no estarás al lado de alguien ahí diciéndote, ¡ay, me estoy quemando! Y el otro también, ¡sí, yo también! No, no habrá con quien te puedas quejar, no habrá con quien nada. Que te estoy mostrando esto para que veas cómo es la ira de Dios y que es una realidad. Y aquí Jesús nos mostró un poco de lo que es la ira de Dios, porque Él venía en el año de la buena voluntad del Señor. Pero cuando venga en el día de venganza de Dios, vendrá como es realmente la ira de Dios. ¿Sí? Quizá por ahí a lo mejor te han dibujado, ¿verdad?, en la religión o en iglesias, que Dios es un Dios bien bonachón, bien buena onda, ¿verdad?, bien que no se enoja, que no se molesta, que si tú haces algo, que es amor, que es puro amor nada más, ¿verdad? Que sí es amor, y aclaramos, ¿verdad? Sí es amor, pero no solo es amor, también tiene otros atributos, ¿verdad? Y entonces nos pintan a un Dios que es puro paz, a un Dios hippie, puro paz y amor, ¿verdad? Oh, yo soy Dios, puro paz, amor. No, Dios no es ese. Dios es un Dios que ama, pero que también castiga, dice, y de ningún modo tendré por inocente al que es culpable. Es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que si podemos decir que hay un atributo por sobre todos los atributos, es su santidad. Así es, porque los serafines, ¿verdad?, claman santo, santo, santo. Nunca ves a los ángeles clamando amoroso, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. Los ángeles cantan santo, santo, santo. Es más, nunca vas a ver a Dios jurando por su amor, y sin embargo Dios sí jura por su santidad. Porque para Dios la santidad es algo muy especial. Por eso dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando no hay santidad, entonces estamos provocando a celos al Señor. Como Dios le dijo a Israel, me provocaron a celos. Me provocaron a celos siguiéndose tras otros dioses. Y entonces Dios los castigó y los disciplinó duramente, ¿verdad? Nosotros vemos a este Dios que hace eso, ¿sí? Y a un Jesús que llega a su templo y lo haya ocupado con cosas que no. Yo te hago una pregunta hoy, eso no me la respondas, pero si Jesús viniera hoy a ver qué hay en tu corazón, que Él lo sabe, ¿verdad? Pero estamos hablando de un sentido figurado. Si Jesús viniera ahorita y quisiera entrar a su templo, ¿qué encontraría en ti? ¿Encontraría un lugar de adoración realmente al Señor? ¿O encontraría un lugar lleno de cambistas, vendedores, gente que busca cambiar las cosas de Dios por otras cosas? Fíjate, los cristianos que han figurado, no solo los que están aquí en la Biblia, ¿verdad? Ya estamos viendo el de Daniel, sino hablemos de otro, Eric Liddell, que para mí es alguien muy importante. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo. Eric Liddell fue un corredor, ¿verdad?, de Inglaterra, que lo prepararon para los 100 metros planos. Inclusive hay una película de él, Carros de Fuego, que se llama, no sé si alguien la vio, ¿verdad? Pero hasta ganó Óscares esa película. Es la vida de Eric Liddell, ¿sí? Entonces, Eric Liddell estaba preparado para correr 100 metros planos. Ya había estado durante 3 años entrenando para eso. Pero el día del evento, cuando ya se acercan las Olimpiadas, se entera que la final de los 100 metros planos es el domingo. Y Eric Liddell dice, yo no corro. Y eso le costó que se molestara su entrenador, que se molestaran los reporteros, que se molestara su nación que había invertido en él, ¿verdad? Y todo, pero él dijo, yo no corro porque el domingo para mí es un día que dedico para mi Señor y no lo cambio por nada. Lo siento, Eric Liddell, es que tú eres el favorito para llevarte la medalla de oro. Solo es un domingo, Eric Liddell, cada 4 años. Y Eric Liddell dijo, lo siento, los domingos no son negociables, ¿verdad? Los domingos para mí no son negociables. ¿Qué estaba haciendo Eric Liddell ahí? Permitiendo que no entraran vendedores a su corazón.
Cuando tú negocias algo que Dios te está pidiendo, estás permitiendo que vendedores entren en tu corazón y empiecen a hacer ventas dentro de ti. Y empiecen a ocupar el lugar de Dios dentro de ti. Y Eric Linder dijo, no. Pero cuando tú tomas la decisión de honrar a Dios, la palabra de Dios dice, Dios honra a los que le honran. Y Eric Linder precisamente, ¿verdad? Dice que 2 días antes de las Olimpiadas llegó su entrenador y le dijo, Eric Linder, prepara tus maletas, nos vamos. Y él le dijo, ya te dije que no voy a correr los 100 metros. Y él le dijo, no vas a correr los 100, vas a correr los 400 y la final, no te preocupes, no es el domingo, es el sábado, ¿verdad? Y entonces Eric Linder se fue para una prueba que no se había preparado. ¿Y qué sucedió? Se llevó la medalla de oro y dejó a su siguiente rival casi 3 metros de diferencia. ¿Sí? Dios lo honró. Y saben una cosa, algo que casi no está escrito, y lo acabo de oír hace poco en una predicación, yo no lo conocía, pero dicen, el domingo que Eric Linder aparentemente iba a correr los 100 metros, si hubiera tomado esa decisión, como no la tomó, Eric Linder estaba predicando en la iglesia donde eran las Olimpiadas en Alemania la palabra del Señor. Dios lo honró, ¿cómo? Haciendo que predicara ese día que él iba a llevar, ¿verdad? A correr los 100 metros, él estuvo predicando la palabra del Señor allí en Alemania, ¿verdad? Dios honra a los que le honran, pero cuando tú decides tomar algo y venderlo para el Señor, tú estás permitiendo que vendedores entren a tu vida, y eso va a ocasionar que un día, si eres un hijo de Dios, Dios traiga azotes de cuerdas sobre tu vida. Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Dios no se anda con juegos. ¿Sí? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y vemos al Señor entrando a su templo de su propiedad y viéndolo invadido, ¿verdad? Y vemos su enojo tras de esto. Y entonces los judíos le dicen, ¿qué señal nos das de esto? ¿Por qué le dijeron esto? Porque sabían que esa era una señal del Mesías. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. 3:1. No, pegado, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está, ¿verdad? La primera parte de Malaquías 3:1 se cumple en Juan el Bautista. He aquí envió mi mensajero, ¿verdad? Que prepara el camino. Pero luego, ¿qué dice? Y vendrá de repente el Señor a su templo. Los judíos sabían, hermanos, que ahí Malaquías estaba hablando que un día vendría el Mesías a limpiar, a purificar el templo. Y cuando vieron a Jesús hacer todo eso, por eso le dijeron, ¿qué señal nos das? Se los voy a parafrasear así. ¿Qué señal nos das de que eres el Mesías? ¿Por qué haces eso? Si eso solo lo debe hacer el Mesías. Dos cosas que hay que ver aquí, hermanos. Sabían que estaban mal. Porque si estaban reconociendo que esa señal era del Mesías, ellos sabían que estaban haciendo mal. Y sin embargo, en lugar de arrepentirse y de pedir perdón, ¿qué hacen? Quieren confrontar a Jesús. Así reaccionamos muchos de nosotros, hermano. Cuando el Señor viene y aplica una disciplina a nuestra vida, ¿qué hacemos? Queremos confrontar al Señor. Y a veces caemos en el gran error como de querer hasta retarlo, ¿no? O sea, Dios, ¿qué te pasa? Si yo esto, si yo aquello. A ver, ¿por qué me haces esto? ¿No? Y no sucede, ¿verdad? Y no debiera de sucedernos. Pero aquí los sacerdotes sabían quién era Jesús. Y Dios le estaba pidiendo una señal. La gente siempre anda buscando señales. Ay, a ver,
Dios, si esto es tu voluntad, dame una señal. ¿Sí? Si esto es acá, dame una señal, Señor. Si en verdad tú eres Dios, dame una señal. El Señor les está diciendo, ¿qué no están viendo lo que estoy haciendo? Eso es una señal. Señor, si en verdad estoy haciendo mal delante de ti, Señor, si andar así en el mundo coqueteando está mal, dame una señal. Sí, vas a ver la señal que te va a mandar. Una disciplina, marca llorarás. Sí. Entonces, eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? A los judíos, esta generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Pero señal no le será dada más que la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? El mismo, ¿no? El mismo iba a morir, ¿verdad? Iba a estar en la tumba durante 3 días e iba a resucitar. El tiempo que estuvo Jonás dentro del pez. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, no iba a haber una nueva señal. Jesús no iba a hacer una nueva señal. La señal ya estaba dada desde antes. Por lo tanto, si tú quieres saber que Jesús es verdadero, que Jesús es auténtico, ya están las señales dadas. ¿Cuál es? Ahí la tienes en tus manos, la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Ahí la tienes en tus manos, la palabra de Dios. Es la señal de que Él es real, donde Él está hablando, donde Él está diciendo, ¿verdad? Donde esas palabras se han cumplido todas sus profecías con exactitud milimétrica. ¿Sí? Milimétrica. Entonces, ahí está la palabra del Señor. Pero a veces actuamos como los judíos. Vamos a Sofonías, el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Salud. Gracias. ¿Quién lo tiene? Si quieres ya. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré 1:12. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo estaban los judíos? Bien tranquilos, ¿verdad? Tomando su copita de vino. Dios ni hará bien ni hará mal, ¿verdad? Dios es bien buena onda, Dios no nos va a hacer nada. Somos su pueblo, Él nos ama, Dios no va a hacer nada. ¿Y qué dice Dios? Los voy a castigar, los voy a destruir. Castigaré, ¿verdad? Su soberbia, su detalle, su forma. No podemos tentar a Dios creyendo que podemos vivir una vida semicristiana o a medias tintas, ¿verdad? Porque Dios es celoso. Dios es celoso y lo mostró al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. 7. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lasciva, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón es lo que va a salir de ti? ¿Qué hay en tu corazón es lo que va a salir de ti? Si en tu corazón está Dios, de ti va a salir alabanza hacia Él. De tus labios va a haber frutos de labios que confiesan su nombre y que le dan gloria y honra y alabanza, ¿verdad? Si en tu corazón ya ha sido transformado por la gracia de Dios, Jesús va a ser tu prioridad. Pero si tu corazón no ha sido transformado por la gracia de Dios, ¿qué va a salir? Deseos, engaños, mentiras, ¿verdad? Pues, soberbias, altiveces, todo va a ser eso. La realidad va a ser esa. ¿Qué hay en tu corazón?
¿Qué hay dentro de ti? Tan solo tienes que hacer un análisis de qué estás haciendo en tu vida. Tu vida va a decir qué hay dentro de ti. ¿Qué hay realmente dentro de ti? Y eso va a transformar tu corazón. Entonces vemos aquí un templo que estaba sin la gloria de Dios. ¿Qué necesito hacer para que mi templo no esté vacío? Necesito realmente creer en el Señor Jesucristo y arrepentirme, ¿verdad? Para que la gloria de Dios llene mi vida. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Pues, 2.8. Y otro que me busque, Hebreos 1.3. ¿Quién tiene 1 Corintios 2.8? La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían explicado al Señor de gloria. Ahí está, ¿verdad? Al Señor de gloria, ¿verdad? Al Señor de gloria. Jesús es el Señor de la gloria. Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que es Jesús también el resplandor de la gloria de Dios. Tú necesitas a Jesús en tu corazón para que Él cambie todo dentro de ti. Y ese templo que tú eres sea un templo donde Dios more, ¿verdad? Donde Dios more, la presencia de Dios more. Y quiero terminar con los últimos versículos, ¿verdad? Cuando dice que Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Sí? Muchos judíos creyeron en su nombre, pero dice algo importante ahí. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? conocía a todos, ¿verdad? Y conocía también lo que había dentro de ellos. Jesús sabía que esa gente había creído solo por las señales, pero en realidad no se habían convertido al Señor. En realidad no habían creído de corazón en Él. Solo habían creído por interés. Solo habían creído por el puro interés. Y eso no cambia ningún corazón. Cuando tú vienes a Jesús solo por el ticket para ser salvo, tú estás equivocado. Ah, bueno, es que yo acepto a Jesús y con eso ya no me voy al infierno. No, Señor. No es agarrar un ticket. Es que Jesús entre a tu vida y la transforme. Que Jesús pase a ser el todo en tu vida. Que Jesús sea el centro de tu vida. Que Jesús ocupe el lugar santo de tu vida, el lugar santísimo. El trono de tu corazón lo ocupe Él. Eso es lo que Jesús pide. Mucha gente cree intelectualmente. Es más, tú vas a una cantina y preguntas, ¿quién cree en el Señor Jesucristo? Y la mayoría te va a levantar la mano. ¿Verdad? Hoy entramos inclusive a muchas iglesias cristianas y podemos decir, ¿quién cree en el Señor Jesucristo? Y muchos te van a levantar la mano, pero muchos están viviendo vidas que no agradan al Señor. Viviendo vidas con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y eso, como vimos, eso no es aceptable delante de Dios, ¿verdad? Dios solo dice, o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay término medio. No hay, bueno, Señor, la mitad contigo y la mitad con el mundo. No hay eso para el Señor. Y dice el Señor sabía perfectamente lo que había en el corazón de sus judíos. ¿Sabes una cosa? El Señor sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al hermano, tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a quien quieras aquí en la humanidad, pero a Dios no lo puedes engañar. Por eso dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Voy a engañar a Dios de que soy cristiano. Es como decir, a ver, voy a quitarle el pivote a la granada a ver si explota.
Esos que fueron soldados. Sí, exacto, ahí, Ah. que le dijeran ahí a Pedro, ¿verdad? Oye, Pedro, quítale el pivote a la granada a ver si explota. ¿Qué iba a decir Pedro? No, quítaselo tú, ¿verdad? No, ni loco lo hago. Lo mismo sucede con aquel que quiere, ¿verdad? Jugar con Dios y decir, bueno, voy a hacer como que soy cristiano para que Dios me salve, ¿verdad? Ya es como el soldado que está quitándole la lanza a la granada y voy a hacer a ver si explota. Pues iba a explotar, ¿verdad? Y no te vas a salvar de la explosión. Lo mismo sucede con Dios. Dios sabe perfectamente y no vas a escapar de la ira de Dios. Con el solo hecho de que tengas una membresía en la iglesia o que hagas un servicio en la iglesia, ¿verdad? Eso no salva. Lo que salva es que Cristo venga a tu vida y transforme tu corazón y cambie y saque a todos esos cambistas y a todos esos vendedores que tienes dentro de ti y Él sea el mejor invitado, ¿verdad? Y el centro de la adoración, ¿verdad? Él. Por eso la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Tenemos que entregarle todo de nosotros. Entregarnos a nosotros mismos como una ofrenda para Él, ¿verdad? Jesús es lo que nos está diciendo hoy. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo estás hoy delante del Señor? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encontraría Él? ¿Cómo encontraría tu templo? Este templo, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo encontraría este templo? ¿Está Dios en tu vida o no está Dios en tu vida? Yo quiero que inclinemos nuestra cabeza y que meditemos en esta palabra del Señor. ¿Realmente está Cristo en tu vida? Medita eso, por favor. Y si no, hoy es el día aceptable en que puedes pedirle perdón y creer en Él con todo tu corazón. Hoy es el día en que puedes entregarle todo tu corazón, obedecerle cuando Él te dice, dame hoy, hijo mío, tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes creer con todo tu ser que Jesús es el Señor. Y Él transformará tu vida y cambiará tu vida y cambiará tu corazón. Y verás que Él no es una religión. Y verás que Él no es una invención humana. Él es una realidad. Más que nosotros, porque Él nos creó a nosotros. Encontrarás al Jesús vivo y verdadero. Si ya eres cristiano y has permitido que entren vendedores y cambistas, has permitido que cosas te roben el tiempo con Dios, te roben el tiempo de servicio a Dios, hoy pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he puesto cosas que irrumpen, Señor. Si he actuado como esos sacerdotes en el tiempo de Jesús, poniendo a vendedores en el lugar de tu adoración, Señor. Poniendo a cambistas en el lugar que corresponde para adorarte, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y, Señor, hoy tomo una decisión, Señor, de no poner más ningún vendedor, ningún cambista en mi corazón. Que hoy seas tú la prioridad en mi vida. Señor, que yo tome, Señor, siempre la decisión de honrarte y glorificarte, poniéndote en primer lugar en todo lo que haga, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Señor, tú glorifícate en mí. Padre amado, Señor, tu palabra ha sido dada, Señor. Y solo tú puedes transformar las vidas. Solo tu poder, Señor. Solo tu gracia puede hacer la transformación en cada corazón. Oh Padre amado, te pedimos que en el nombre de Jesús tú obres en cada vida aquí presente. Si hay corazones que aún no tienen a Cristo, Señor, que Cristo todavía no es el Señor de sus vidas,
que tú, Señor, resplandezcas dentro de ellos y ellos puedan encontrar, Señor, al Rey de Gloria, que puedan encontrar a Cristo Jesús, que puedan mirarlo, Señor, ábrele sus ojos espirituales, que puedan contemplar que Cristo no es una invención humana, que Cristo no es una religión inventada por los hombres, que Él es una realidad, Señor, así como lo mostraste un día a nuestras vidas, así como un día, Señor, te revelaste a nosotros por tu gracia. Señor, te rogamos que te reveles a los corazones que aún no tienen a ti, Señor. Que tú obres, Señor. Que tengan misericordia, porque solo tú puedes cambiar las vidas, Señor. Nadie más, Señor. Padre, en tus manos entregamos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y haz tu obra en nosotros, Señor. Tu gloriosa y hermosa obra, Señor. Que ninguno de los que estemos aquí, Señor, esperemos a que tú hagas un azote de cuerdas sobre nosotros, sino que cambiemos antes, Señor, de que venga el tiempo de la disciplina tuya, Señor. Oh Padre amado, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos avisas antes, Señor, de ejecutar un castigo, antes de traer un juicio, antes de traer una disciplina. Tú nos adviertes a través de tu palabra, Señor, que nos arrepintamos y que creamos en ti con todo nuestro corazón. Padre amado, gracias. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguna duda, pregunta que tenga? ¿Duda, pregunta? Con toda confianza. Sí, claro. Me van a hacer creer que soy un excelente maestro y eso no lo soy, ¿eh?